Bueno, en la clase anterior habíamos nosotros visto las formas de la representación gráfica de un conjunto de datos. Entonces, primero habíamos visto gráficos de pastel, gráficos de puntos, vimos estos gráficos de barras. Un aspecto importante de los gráficos de barras era que, dependiendo de la escala que nosotros elijamos, el gráfico puede estar mejor representado que en otras ocasiones. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos puesto un ejemplo en la parte central. Tenemos del lado izquierdo la escala de las frecuencias absolutas, del lado derecho la escala de las frecuencias relativas. Entonces hicimos el diagramita de barras y vemos que tenemos un espacio desperdiciado, este espacio que está en color fucsia. En el lado derecho tenemos el gráfico mejorada la parte de la escala. Entonces pusimos como límite máximo al lado izquierdo el máximo valor que encontramos de frecuencia absoluta y al lado derecho su respectiva frecuencia relativa. ¿Cuál de los dos gráficos está bien hecho? Los dos. Técnicamente, los dos gráficos cumplen con los requisitos de presentarme los datos de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Pero decíamos que ya en la parte práctica, nosotros debíamos presentar nuestros datos de una manera lo más clara posible. Entonces, en ese caso, el gráfico de la izquierda tiene mucho espacio desperdiciado. Noten ustedes que es un poco más del 50% del espacio queda en blanco. Entonces, si esto presentamos en una diapositiva, la diapositiva no va a tener el impacto que nosotros estamos buscando. Lo contrario, ¿no? Sucedería con lo que tenemos al lado derecho. E inclusive, el gráfico del lado derecho podría ocupar toda la pantalla. Y eso mejora la visualización. Y eso nos conviene. Entonces, a partir de los gráficos de barras, nosotros también podíamos encontrar el polígono de frecuencias, que no era nada más que ir uniendo cada una de las partes superiores de las barras con rectas. Entonces uníamos las partes superiores, acá tenemos en la parte de abajo, y obteníamos el polígono de frecuencias. Entonces el polígono de frecuencias se puede hacer sobre el diagrama de barras. Es más, en la mayoría de textos que ustedes encuentren o ejercicios van a encontrarse con el polígono de frecuencias sobre el diagrama de barras. Tanto en el polígono de frecuencias como en el diagrama de barras tenemos toda la información que nosotros necesitamos para poder realizar la tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? O la información la podemos tener también directamente. Respondimos algunas preguntas para poder utilizar estos gráficos como dato. Entonces, el polígono de frecuencias utilizaba la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Pero si nosotros necesitamos las frecuencias acumuladas, teníamos justamente el diagrama de frecuencias acumuladas. Tenemos al lado izquierdo las frecuencias absolutas acumuladas y al lado derecho las frecuencias relativas acumuladas, que proporcionalmente también deben ser iguales. ¿Sí? Entonces aquí nosotros íbamos ubicando también el valor de la variable con su respectiva frecuencia. Entonces íbamos colocando estos puntos que están en color verde. Y luego teníamos una siguiente inquietud. ¿Cómo unimos esos puntos? Para unir esos puntos dependemos del tipo de variable que nosotros estemos utilizando. Si es que mi variable es discreta, es decir, que no admite valores intermedios, el gráfico lo realizábamos de manera escalonada. En cambio, si la variable era continua, podríamos nosotros unirlo con cualquier función. Lo que generalmente se hace es unir con rectas. Bien, entonces, a través de este diagrama de frecuencias acumuladas, también podemos nosotros obtener toda la información que tendríamos en una tabla de distribución de frecuencias. Algo similar podemos hacerlo si nuestros datos están agrupados por intervalos de clase. ¿Sí? Entonces, en la parte de arriba tenemos datos individuales o para datos que están en una tabla de frecuencia simple. Pero ahora, si nuestros datos están en una tabla de frecuencias por intervalos, teníamos que hacer ciertos ajustes con un gráfico llamado histograma. Entonces, el histograma principalmente nos sirve para datos de variable continua, y en los datos de variable continua nosotros podemos dividirlos en intervalos, ¿no? Porque ahí sí tiene sentido de que mi variable pueda tomar cualquier valor.
Entonces, ¿cómo se construía el histograma? Ponía yo en mi eje horizontal, ponía los diferentes intervalos a escala, cada uno de ellos, y sobre ellos voy levantando rectángulos. ¿Cuál será la altura del rectángulo? Su respectiva frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, el histograma tiene esta característica, ¿no? Al final de cuentas es un diagrama de barras, pero tiene sus barras una junto a la otra, separadas por los diferentes límites de los intervalos. Puedo construir también un polígono de frecuencias a partir del histograma. Para ello, yo unía los puntos centrales que les llamábamos marcas de clase. Entonces, uno las marcas de clase de cada una de las partes superiores de las diferentes columnas y obtengo el polígono de frecuencias. También puedo tener el diagrama de frecuencias acumuladas. Pero esta vez, como la variable sí es continua, yo le podía unir con alguna función que decíamos que generalmente se utilizan rectas. Entonces aquí tengo yo el diagrama de frecuencias acumuladas e igualmente respondimos algunas preguntas. ¿Cuál era una de las más importantes? Esta pregunta que nos decía, la última, ¿no? La que nos dice, ¿qué porcentaje de observaciones del paralaje solar son menores o iguales a 9? Las preguntas anteriores se podían responder de forma rápida porque los valores o los porcentajes que nos piden están justo en los límites de los intervalos. Pero ahora, ¿qué sucedía si es que yo tenía valores intermedios? No. Como es una variable continua, va a tener algún valor. ¿Sí? Como es continua, va a tener algún valor. Y yo estoy aproximando a una recta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho en la clase anterior? Habíamos nosotros unido los puntos con una recta y como tengo el punto de inicio y el punto de final, puedo sacar esa ecuación, la ecuación de esa recta. ¿Cómo lo hacíamos? Como ya conocemos de cursos anteriores, ¿no? Que tengo y menos un y1 es igual a m que representa la pendiente, que multiplica a x menos x1, ¿no? Entonces, y1 y x1 representan un punto cualquiera de la recta. Puede ser el punto inicial, puede ser el punto final, o si conozco un punto intermedio, también. Y para la pendiente, ¿no? Tengo las componentes verticales restadas menos las componentes horizontales restadas. Con eso nosotros encontrábamos la ecuación de la recta. En este caso de la recta que está entre 8.87 y 9.57 en el eje horizontal. Obteníamos esta ecuación que le tenemos por acá, ¿no? Para este ejemplo. Y ya trasladándole a las variables que nosotros estamos utilizando, y vendría a representar mis valores en el eje vertical, es decir, la frecuencia relativa acumulada. Y x, mi variable. Entonces aquí, como nos pedían cuál es el porcentaje de observaciones menores o iguales a 9, entonces calculábamos la frecuencia relativa acumulada hasta 9 y nos daba este 78.3%. Para utilizar la misma ecuación, podemos nosotros, ahora nos dan el porcentaje y podemos nosotros despejar x, ¿no? Entonces nos dan un porcentaje y me piden encontrar la medida. Entonces con la misma ecuación lo puedo hacer. Ahora, veamos una pequeña variante a este ejercicio. Supongamos, ¿no?, que a mí me piden cuál es el porcentaje entre las medidas que van desde 8.5 hasta 9. ¿Ya? 8.5 estaría por aquí, ¿cierto? Por aquí yo tendría el 8.5. ¿Ya? Entonces me dice, ¿cuál es el porcentaje de las mediciones que están entre 8.5 y 9? Entonces yo lo que deberé hacer, ¿no es cierto?, es encontrar el respectivo porcentaje de 8.5. ¿Podré utilizar la misma ecuación de la recta que calculé hace un momento? ¿Qué opinan? ¿Podré utilizarle la misma ecuación para encontrar el porcentaje de 8.5? ¿Qué dicen? No, porque ahí, o sea, la pendiente que necesitamos no está dentro de lo que analizamos en el otro.
Muy bien, muy bien. Lo que nos dice la compañera está perfecto. Noten ustedes que cualquier valor que esté entre 8.87 y 9.57, yo lo puedo calcular con esta recta que está en color turquesa. Pero mi valor de 8.5, que es el que me están pidiendo a mí, ya no está en esa recta, ¿no? Ahora ese punto pertenece a esta recta que está en color fucsia. Y esa recta podemos notar nosotros inclusive gráficamente que tiene otra pendiente. Entonces, lo que tengo que hacer yo es calcular la ecuación de esa recta, ¿no? Saco su respectivo porcentaje, ¿no? ¿Y qué valor es el que me interesará? Miren, me va a interesar a mí este porcentaje, ¿no? Este valor, este porcentaje de aquí es el que me interesa, el que le estoy rayando en verde. Entonces, para poder responder la pregunta, yo necesito restarle al valor de porcentaje cuando el valor de la muestra es igual a 9, menos el porcentaje cuando la muestra vale 8.5. ¿De acuerdo? Entonces, espero que le hayamos comprendido y si no, avísenme para volverles a explicar. ¿Sí? Entonces, eso vamos a calcular ahorita. Y de paso practicamos lo que hicimos la semana anterior, ¿no? Entonces, les voy a escribir la pregunta nuevamente. Si es que alguien ya le captó lo que les quise decir, puede empezar a hacer el cálculo. Entonces, sería, ¿cuál es el porcentaje de las observaciones que están entre 8.5 y 9? Listo. Entonces, respondamos de esta pregunta. Vamos a dar 3 minutitos para que hagan el cálculo y luego lo resolvemos en la pantalla. ¿Sí? Entonces, empecemos a trabajar. Si es que alguien tiene algún resultado, puede escribirnos en el chat.
Bueno, entonces, ¿qué resultado es el que estamos buscando? Entonces, yo estoy buscando la frecuencia relativa de 9, ¿no es cierto? Acumulada de 9, menos la frecuencia relativa acumulada de 8.5. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy buscando. La frecuencia relativa acumulada de 9, ya le tengo, ¿no? Ya tengo el dato. Entonces, la frecuencia relativa acumulada vimos que era 78.3, pero la de 8.5, esa no le tengo. Y para poder encontrar esa frecuencia relativa, yo tengo que encontrar la ecuación de esa recta, ¿no? De la recta que contiene el valor de 8.5. Entonces, vemos en el gráfico que en X, ¿no? En mi eje horizontal, yo voy desde 8.17 hasta 8.88. Y en el eje vertical, yo voy desde 0.429 hasta 0.762. Entonces, con esos datos, voy a encontrar la ecuación de mi recta. Entonces, ponemos por acá. Voy a hacerle a un ladito ese cálculo. Entonces tenemos la ecuación de la recta, sería y menos y1 va a ser igual a la pendiente por x menos x1. Y la pendiente, nosotros tenemos que es igual a un y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, y2, x2 va a ser el punto final, x1, y1 va a ser el punto inicial. Entonces aquí tenemos y2 en nuestro caso es 0.762. 0.762 menos mi y1, 0.429. En X tendría yo aquí 8.87 como valor final, menos 8.17 como valor inicial. ¿Sí? Este valor de la pendiente les debió haber quedado aproximadamente 0.475. ¿Sí? Entonces, la ecuación de esa recta me quedará y menos, aquí puedo utilizar cualquier punto, no sé, el punto inicial, el punto final. Puedo utilizar cualquiera de ellos. Voy a usar el punto final aquí, ¿ya? O usemos el inicial, para que no se confundan con la nomenclatura. Usemos el inicial. Entonces, aquí sería 0.429 igual a la pendiente, que sería 0.475 x menos x1, que sería 8.17. Y esa sería la ecuación de la recta. ¿Sí? Esa sería la ecuación de esa recta. Le puedo escribir un poquito mejor, ¿no? Le puedo poner y es igual a 0.475x. Y aquí voy a hacer esta operación. Sería 0.475 por 8.17. Y sería más 0.429. Les quedó menos 3.451, más o menos. Listo. Entonces, aquí, haciendo la semejanza con las variables que estoy utilizando, esto sería frecuencia relativa acumulada, y esto sería 0.475x, mi variable, y menos 3.451. Bien, entonces de aquí yo ya puedo obtener el valor que necesito. Entonces de aquí obtenemos la frecuencia relativa de 8.5. Frecuencia relativa de 8.5.
Entonces reemplazo ahí la X. Sería 0.475 por 8.5 y menos 3.451. Nos da 0.5865. Bien. Entonces, con eso ya puedo encontrar mi respuesta. Teníamos nosotros acá la frecuencia relativa acumulada hasta 9 menos la frecuencia relativa acumulada hasta 8. Recuerden lo que también les había aconsejado. El resultado que obtuvieron, por ejemplo, este 0.565, verifiquemos de que sí está dentro del intervalo que nosotros estamos analizando. Entonces, aquí el valor debería estar entre 0.762 y 0.429. Entonces, si nos da un valor intermedio, entonces es un valor válido. Entonces, aquí nos quedaría. El valor sería 0.783 menos 0.55865. Entonces, ahí vemos 0.783 menos 0.5865. Entonces, aquí me da un valor de 0.1965 y esto es aproximadamente el 19.65%. Entonces, eso va a variar un poquito de acuerdo a los decimales que cada uno de ustedes haya listo. Pero aproximadamente 19%. Tal vez tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto a estos cálculos. Recordemos, ¿no? Aquí nos dice qué observaciones están entre 8, 5 y 9. Y alguien puede decir, profe, ¿el 8.5 y 9 le incluyo? Acordémonos que si yo estoy trabajando con una variable continua, los cálculos de mayor o igual o solo mayor son los mismos. ¿Sí? El valor se mantiene. O si es que es menor o menor o igual, el resultado también es el mismo. ¿Sí? Entonces, por eso no es relevante que yo en la pregunta les haya puesto que esté entre 8, 5 y 9 incluidos, por ejemplo. O que les describa como intervalo abierto o intervalo cerrado. ¿Sí? El resultado va a ser exactamente el mismo. Bien. Entonces, ya hemos visto cómo representar gráficamente un conjunto de datos, si son datos que están agrupados o datos que están sin agrupar. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido notando en todo lo que hemos hecho? Que nuestros datos van teniendo cierta tendencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, mis datos van tomando la forma de una función. Ahora, ¿qué tan concentrados están mis datos, por ejemplo, aquí en el pico más alto? ¿Qué tan dispersos están estos datos del lado derecho, por ejemplo? ¿O por qué en lugar de ser un gráfico de esta forma que está un poco orientado hacia la izquierda, por qué no puede ser un gráfico que esté orientado hacia la derecha? ¿O por qué no puede ser un gráfico que esté centrado? ¿Cómo podemos cuantificar nosotros eso? Para eso existen las medidas descriptivas. ¿De acuerdo? Entonces, con medidas descriptivas nosotros podemos responder a lo que les acabo de decir hace un momento. Podemos nosotros saber qué tan concentrados están mis datos en el punto más alto, qué tan dispersos están mis datos o cuál es su forma geométrica. ¿Sí? ¿Por qué están orientados hacia la izquierda, a la derecha o por qué podrían estar centrados? Entonces, eso es lo siguiente que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a poder cuantificar lo que les acabo de mencionar. Entonces, para ello vamos a ver las medidas descriptivas, que es complementario a lo que estamos viendo. ¿Sí? Si ustedes notan, todo está
recayendo en el mismo tema, solo que cada vez tengo más elementos para poder definir el comportamiento de mis datos. ¿Sí? Entonces, veamos medidas descriptivas. Medidas descriptivas. Medidas descriptivas. Muy bien, vamos con las medidas descriptivas. Entonces, ¿qué son las medidas descriptivas? Las medidas descriptivas son estadísticos. ¿Ya? Son estadísticos. Esta palabrita puede resultar nueva. ¿Qué es un estadístico? ¿Sí? Es una medida utilizada en la estadística descriptiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un estadístico, el promedio. El promedio es un estadístico. ¿Para qué me sirve? Para cuantificar algún valor de algunos datos utilizando la estadística. ¿Sí? Entonces, medidas descriptivas son estadísticos que permiten resumir el comportamiento de un conjunto de datos. Que permiten resumir el comportamiento de un conjunto de datos. Noten ustedes que es una definición muy parecida a lo que eran los gráficos, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál es la definición de los gráficos? Son gráficos que permiten resumir el comportamiento de un conjunto de datos. Acá, en cambio, son estadísticos, es decir, son cálculos, son valores que nos permiten resumir el comportamiento de un conjunto de datos. Noten que nos sirve para lo mismo, ¿sí? Para seguir describiendo el comportamiento del conjunto de datos, pero esta vez lo vamos a hacer desde una perspectiva ya numérica, ¿no? Antes lo estábamos viendo con una aproximación gráfica a través del polígono de frecuencias. Ahora sí ya vamos a ir viendo cómo cuantificarle. Ya. Dentro de las medidas descriptivas tenemos tres. ¿Sí? Son tres. La primera, las medidas de posición. Voy a poner el primero, medidas de posición. ¿Qué nos darán estas medidas de posición? Nos brindan la ubicación de los datos ¿sí? Nos brindan la ubicación de los datos respecto a sus valores o cantidades. ¿Ya? Bueno, en lugar de cantidades podríamos ponerle frecuencia también, ¿no? Bien. Dentro de las medidas descriptivas de posición, nosotros tenemos, en primer lugar, las medidas de tendencia central. Entonces, tenemos aquí las medidas de tendencia central. Y también tenemos los cuantiles. Ya vamos a ver más adelante qué son cada uno de ellos, ¿no? Luego, ¿qué otra medida descriptiva tengo? ¿Qué otro tipo de medida? Tengo las medidas de dispersión. ¿Qué me va a dar estas medidas de dispersión? Me van a decir qué tan cerca o qué tan lejos
están mis mediciones con respecto a un valor central. ¿Sí? Entonces, las medidas de dispersión indican la distancia entre los valores de la variable y un valor central o representativo. Y por último, vamos a ver las medidas de forma. Y con las medidas de forma me permiten analizar la simetría de los datos y su concentración. ¿Sí? Entonces, miren, ya viéndole con el ejemplo que pusimos hace un momento. Entonces, nosotros teníamos por aquí una función. ¿Cómo podré yo darme cuenta cuáles son los valores que tienen mayor concentración en la parte superior de la función? Con medidas de posición. ¿Sí? Ahí puedo saber yo esta concentración. Y con las medidas de dispersión puedo saber qué tan dispersos están los datos de los extremos. A sus extremos se les llama colas también. Y con las medidas de forma puedo saber hacia dónde está orientado, ¿no? Decíamos que puede estar orientado hacia la izquierda, orientado hacia la derecha, podía estar centrado. ¿Sí? Y además estas medidas de forma, además de eso, también me van a decir qué tan pronunciado es, por ejemplo, esta curvita. Entonces puede ser, ¿no? Que en algunos casos mis datos estén un poquito dispersos, en otros casos puede ser que mis datos estén muy concentrados. ¿Sí? Entonces todo eso voy a obtener con estas medidas de forma, posición y dispersión. ¿Sí? Entonces esa es la idea de estas medidas descriptivas. Entonces vamos a ver la primera, ¿no? Vamos a ver las medidas de posición. Entonces, medidas de posición. Dentro de las medidas de posición, nosotros también tenemos algunas, ¿no? Teníamos, por ejemplo, las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, vamos a verle esa primero, ¿no? Dentro de las medidas de posición, vamos a ver, en primer lugar, las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central, nosotros tenemos la conocida por todos, media aritmética, ¿no? O promedio. ¿No? La media aritmética. También tenemos la mediana. Y tenemos la moda. ¿Sí? Entonces, esas tenemos dentro de las medidas de tendencia central. ¿Qué nos permiten realizar estas medidas de tendencia central? Entonces, estas medidas de tendencia central indican la posición que ocupa la muestra. La posición que ocupa la muestra
mediante un valor que sea representativo. Voy a ponerle representativo entre comillas. Que sea representativo. De todo el conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, esta medida de tendencia central debe representar a todo el conjunto de datos. ¿Qué también indican? Indican un valor en torno al cual se distribuyen los datos. Bien. Y aquí vamos a ver la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética. Media aritmética. Media aritmética. También se le puede llamar simplemente media. O promedio. Entonces, esta media aritmética nosotros ya le conocemos, ¿no? La conocemos desde siempre. Entonces, ¿qué será esta media aritmética? Por ejemplo, si yo tengo 5 valores, sumo los 5 valores y divido para su número, divido para 5. Y ahí tengo el promedio. Esa es una operación que nosotros ya la hemos realizado en continuas ocasiones, no solo en esta asignatura. Pero si ustedes recuerdan, acá nuestro conjunto de datos podía venir representado de diferentes maneras. Podíamos tener los datos individuales, podíamos tener los datos agrupados en una tabla de frecuencia simple, o podíamos también tenerles agrupados en una tabla de frecuencias por intervalos. ¿Sí? Entonces, ahí este cálculo de la media aritmética va a tener una pequeña variación. ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que sucede, cómo se modifica un poco la fórmula cuando yo tengo ese diferente tipo de presentación de mis datos. Bien. Entonces, por ejemplo, X, ¿no? Voy a llamarle X barra al promedio. Entonces, X barra va a ser igual a 1 sobre N, ¿no? Por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de todos los valores X sub I. Esto se da cuando los datos son individuales. Datos individuales. Ya, N por si acaso no es el tamaño de la muestra. Escribámosle por acá. N, tamaño de la muestra. Ahora, si mis datos están en una tabla de frecuencia simple, entonces yo puedo tener aquí X barra, en este caso va a ser 1 sobre N, sumatoria desde I igual a 1 hasta un M de X sub I por F sub I.
¿sí? Entonces, igual a 1 hasta m. M va a ser el número, ¿no? M va a ser el número de valores de la variable. Número de valores de la variable. N sigue siendo el tamaño de la muestra. XY es cada uno de los valores y F sub I va a ser la frecuencia absoluta. ¿Ya? Esto se da si yo tengo una tabla de frecuencias simple. Tabla de frecuencias simple. Muy bien. Y tengo una ligera modificación cuando tengo una tabla de frecuencias por intervalos. Entonces, X barra va a ser igual a 1, perdón, ya no es 1 sobre n. Aquí tengo únicamente la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de m sub i por la frecuencia relativa sub i. Esto es en el caso de tener una tabla de frecuencias acumulada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me está faltando por aquí? Me está faltando saber qué es K. K, recuerdan que era el número de intervalos. ¿Sí? K era el número de intervalos. Esta misma formulita para tabla de frecuencias acumuladas, puedo escribirle de otra manera. Si es que yo tengo como datos únicamente las frecuencias absolutas. Entonces, yo podría escribirle X barra, ¿no? Aquí es igual. Puedo tomar, si estoy utilizando las frecuencias absolutas, entonces voy a tener que dividir para n, ¿no es cierto? Entonces, 1 sobre n, sumatoria desde i igual a 1 hasta k de m sub i por f sub i. De pronto, ¿no? Si no se acuerdan qué era m sub i. ¿Qué era m sub i? Eran las marcas de clase, ¿no? Sí, es decir, los puntos medios. Entonces, si es que yo tengo una tabla de frecuencia acumulada, dependiendo si tengo las frecuencias relativas o las frecuencias absolutas, uso una u otra fórmula. Muy bien. Vamos a hacer unos ejemplitos para el cálculo, para irnos adaptando. ¿Ya? Aunque estos cálculos realmente no son tan complicados. Sí, Veamos cómo le... Sí, dime. en la segunda, para la tabla de frecuencia simple, ¿cómo interpretamos la M? O sea, ahí dice el número de valores de la variable, pero no le entiendo. Ya, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que tus datos son 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5. ¿Cuáles son tus valores de tu variable? ¿Cuáles valores podría tomar? Podría tomar 1, podría tomar 2, podría tomar 3, 4 y 5. Entonces, esos serían los valores. O sea, podría Ay, tomar aquí hasta 5 valores, ¿no es cierto? ya, Inge. Sí, sí, ya la entendí. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Veamos, un ejemplito. Entonces, hagamos un ejemplo con la edad de 11 participantes de un curso. De 11 participantes de un curso. Son datos que ya hemos usado en ejercicios anteriores, pero les voy a poner de nuevo aquí. Tengo yo 20
Tengo 19, 21, 21, 19, 23, 19, 20, 22, 19 y 20. ¿Ya? Entonces ahí tengo mis datos. Voy a escribir la tablita de frecuencias respectiva. Entonces aquí pongo edad y aquí pongo su frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué posibles valores tengo? 19, 20, 21, 22 y 23. Las frecuencias, ¿cuántas veces se repite cada uno? El 19 se repite 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces. El 20 se repite 3 veces. El 21 se repite 2 veces. 22, 1 y 23, 1. Y ahora voy a calcular la media, ¿no? Entonces, primero, voy a calcular la media, pero con datos individuales. ¿Ya? Entonces, si quiero hacer la media aritmética utilizando los datos individuales, no hace falta ni siquiera tener la tabla de distribución de frecuencias, sino que aquí directamente yo puedo tener x barra va a ser igual a 1 sobre n sumatoria desde i igual a 1, ¿no?, hasta n de los x sub i. ¿Cómo se traduce esto? Esto es 1 sobre n es 11, ¿no es cierto? Y aquí voy a ponerle, el primer valor es 20, ¿no? 20. Segundo valor, 19. Más el tercer valor que es 21, etcétera, hasta llegar al último que es 20. ¿Sí? ¿Quién nos dice cuál es el valor de ese promedio? ¿Cuál es el valor? Como el que hayan calculado. ¿Cuál es el promedio de esos datos? Sumo todos los valores y divido para 11. 20,27. Muy bien, muchas gracias. 20,27. 27. Y sería, esto es en años. ¿Ya? Ahora, vamos a calcular x barra, pero utilizando la tablita de frecuencias. Entonces aquí vamos a usar, utilizando la tabla de frecuencias simple. Entonces aquí tendría x barra va a ser igual a 1 sobre n, sumatoria desde i igual a 1 hasta m de x sub i por f de x sub i. Bien, entonces aquí tendría 1 dividido para 11. ¿Qué multiplica? El primer valor sería 19. ¿Sí? 19. Por f de x sub i. La frecuencia es 4. Entonces, por 4. Más el segundo valor, que es 20, por su frecuencia, que es 3, más, etcétera, hasta el último, que es 23, por su frecuencia, que es 1. Si hacemos el cálculo respectivo, nos debería dar exactamente lo mismo que calculamos antes. 20,27 años. Muy bien.
Si nosotros visualizamos en una recta numérica qué es lo que está pasando con esta medida aritmética, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Tengo yo por aquí mi recta, por aquí tengo 19, por acá 20, 21, 22 y 23. Y el valor de mi media va a estar más o menos por acá. Como mis valores no están tan dispersos, ¿no? Tampoco son tantos valores, pueden ustedes notar que este valor de X barra podría ser representativo, ¿no? Si podría yo hablar de que en promedio los participantes del curso tienen un poquito más de 20 años. Pero ahora, ¿esto será representativo siempre? Imaginémonos lo siguiente. Imaginemos que yo tengo por aquí datos, por ejemplo, de los ingresos, ¿no? De los ingresos de la población. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí el sueldo de 400, ¿no? Acá tengo, digamos, tomé otra muestra, una de 1000, por acá digamos que tomé una de 10,000 y tomé una de 100,000, ¿no? Se me coló aquí entre mis datos una persona que tiene un ingreso súper alto. Y esos son mis datos, ¿ya? Nosotros sabemos que aproximadamente la mayoría de la población está en este rango, aproximadamente de ingresos, ¿sí? La mayoría podría estar dentro de ese rango. Entonces, si yo hago el promedio, ¿no? de, este, de este conjunto de datos, yo saco X barra. ¿Cuánto me va a dar? Veamos. Voy a sumar 400 más 1000 más 10,000 más 100,000. Y esto divido para 4. Miren, me da 27,850. Que probablemente esté por acá, ¿no? Aquí estaría este X barra. Claro, y si lo hacemos a una escala real, imagínense, va a estar a una distancia muchísimo mayor, ¿no? Entonces, este valor de 27,850 representará mi conjunto de datos o a la mayoría de ellos. No, miren. Y esa es una desventaja de la media aritmética. ¿Sí? Que esta media aritmética se ve muy afectada por valores extremos o valores atípicos. Entonces, eso escribamos, ¿no? Miren, está buena la preguntita, ¿no? Como para teoría en la prueba. Entonces, la media se ve afectada por los valores atípicos. ¿De acuerdo? Entonces, la media aritmética o promedio, ¿sí? Se ve afectada por los valores atípicos. Y aquí con este pequeño ejemplito podemos ver eso. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo también con la media, pero cuando tenemos datos agrupados. Con estos datos que acabamos de poner, no lo podríamos hacer, ¿ya? Y para no repetir los ejemplos, pongamos uno nuevo. Vamos a poner un ejemplito nuevo. Y con este ejemplito nuevo, de paso, practicamos la construcción de los diferentes diagramas. A ver, vamos a poner un ejemplito nuevo. En cierta población,
se realizó un estudio con respecto al ingreso que perciben mensualmente $50 hogares. De los resultados se obtuvo la siguiente distribución de frecuencias. Se obtuvo la siguiente distribución de frecuencias. Listo. Muy bien, entonces vamos a hacer la tablita con esta distribución de frecuencias. Bueno, voy a ponerles ya la tabla completa, ¿no? Vamos a copiarle. Y para más adelante también hacer referencia a este ejercicio. Entonces vamos a dibujar tabla de distribución de frecuencias. Entonces aquí ponemos los valores de 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser mi... Muy bien. Vamos a poner los intervalos. Por acá vamos a poner las frecuencias. Por acá pongamos las marcas de clase, las frecuencias relativas, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Me voy a sacar un poquito para que le vean mejor, ¿ya? Vamos a llenar los valores. Entonces tengo acá los intervalos, que va a ir desde un L sub I hasta un L sub I más 1. Entonces aquí tengo valores. Desde 16,5 hasta 482,5. Por acá tengo desde 482,5 hasta 948,5. Inge, el intervalo no iría abierto el primero del segundo. Ya. Este aquí me dices, ¿no es cierto? Este decíamos que por ser el primero puede ir cerrado, porque es el primer valor además. Sí, Ahí, pero el ahí siguiente, abajo. El de abajo me dices, ¿no? ajá, Ah, sí, sí, ese sí es abierto, perdón. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. 948,5 hasta 1414,5. El siguiente iría hasta 1880,5 y este iría 1880,5 hasta 2346,5. Aquí tenemos las frecuencias absolutas, 27, 17, 2, 3, 1. Tengo acá las marcas de clase, que serían 249,5, 715,5,
1181.5, 1647.5, 2113.5. Tengo por acá las frecuencias relativas. Tendría 0.54, 0.34, 0.04, 0.06, 0.02. Frecuencias absolutas acumuladas: 27, 44, 46, 49, 50. Y frecuencias relativas acumuladas: 0,54, 0,88, 0,92, 0,98 y 1. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar la media de estos datos. Entonces, determine el ingreso promedio por hogar en la muestra. Bien, entonces teníamos nosotros dos formulitas, ¿cierto? Teníamos una formulita que utilizaba la frecuencia relativa y una que usaba la frecuencia absoluta. Entonces, como en el caso de esta tablita de distribución de frecuencias tengo las dos, podría utilizar cualquiera, ¿no? Entonces voy a utilizar, por ejemplo, la que utiliza las frecuencias relativas. Entonces tendría yo que X barra va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de las marcas de clase por la frecuencia relativa respectiva. Entonces aquí tendría yo 249.5, que sería la primera marca de clase, y su respectiva frecuencia relativa, ¿no? Que sería 0.54. Más la segunda marca de clase, que sería 715.5, por su respectiva frecuencia relativa es 0.34. Más, etcétera, ¿no? Voy sumando todas hasta que voy llegando a la última, que esta marca de clase es 2113.5 por 0.02. Bien, hagamos el cálculo, por favor. Y díganos cuánto nos queda. ¿Cuánto nos quedó? O alguien pudo haber hecho el cálculo usando las frecuencias absolutas. En ese caso, X barra era igual a 1 sobre N por la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de M sub I por
F sub I. Entonces, en este caso sería 1 dividido para 50. Y aquí tengo los valores de las marcas de clase, que sería 249.5 por la frecuencia, la primera frecuencia es 27, más la segunda marca de clase, 715.5 por 17, más, etcétera, hasta llegar a la última, que es 2113.5 por 1. ¿Cuánto nos quedó en cualquiera de los dos casos? Edison nos da una respuesta que está muy bien, 566,38. Como son ingresos, esto sería dólares. Y en el caso del cálculo de arriba, debería ser el mismo. 566,38 dólares. Muy bien. Bien, entonces, así hacemos el cálculo de la media. Bueno. Entonces, para que practiquemos, hagamos el diagramita de frecuencias acumuladas. Hagamos el diagrama de frecuencias acumuladas y vamos a responder algunas preguntas. Y esas preguntas van a quedar de práctica para que ustedes lo puedan hacer en su casa. ¿Sí? No es deber. ¿Sí? Simplemente es para que ustedes vayan practicando. Bien, entonces hagamos el diagramita de frecuencias acumuladas y luego les pongo las preguntas. Entonces, pueden empezar a hacer el diagrama. Yo también le voy a hacer en la pizarra, pero me interesaría que ustedes lo traten de hacer por su cuenta. Entonces, les aconsejo que lo hagan por su cuenta y luego de vez en cuando vayan comparando con lo que yo hago en la pantalla para que verifiquen. ¿Sí? Entonces, tratemos de hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, yo lo voy a hacer acá en la pantalla. Sí. Ya, 25. Entonces, en el lado izquierdo ponemos frecuencias absolutas. En el lado derecho ponemos frecuencias relativas y ponemos aquí todos los intervalos. Ponemos aquí los intervalos. Sería 16.5. 482.5. 948.5. 14.414.5. 1880.5. Y 2346.5.
Bien. Entonces colocamos cada uno de los puntos. Entonces aquí sería con 482.5. Tendría yo en 27. Por aquí sería 75. Vamos a ver, 25. 25. Más o menos por aquí 27. ¿Ya? Por acá tendría 27 sería 44. 44, ¿qué sería por acá? 44, por acá sería 46 y 49. Muy bien. Entonces de ahí lo que nos quedaría por unir es cada uno de los puntos. Muy bien. Listo. Ese sería el gráfico de las frecuencias acumuladas. Bien, entonces, respondan por favor las siguientes preguntas. Dejen un espacio para que lo puedan hacer. Y la próxima semana comparamos los resultados de entre todos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿qué porcentaje tuvieron ingresos
hasta $500. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es el sueldo máximo de los hogares que pertenecen al 30% de hogares con menos ingresos? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el porcentaje de hogares ¿Cuál fue el porcentaje de hogares en la muestra que tuvieron ingresos entre 400 y $1,000? Y la última pregunta. ¿Qué porcentaje de hogares tuvieron ingresos mayores al promedio? ¿Ya? ¿Qué porcentaje de hogares tuvieron ingresos mayores al promedio? ¿Ya? Copiémosle y vamos a hacer un breve análisis, ¿sí? Para ver qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, copiémosle, por favor. Y veamos qué nos pide. Muy bien. La primera pregunta nos dice, ¿qué porcentaje tuvieron ingresos de hasta $500? Entonces, nosotros tendríamos el 500 aproximadamente por aquí, ¿cierto? Por aquí aproximadamente estaría el 500. Entonces, yo lo que debería hacer es proyectarle hacia la respectiva recta. La recta sería esta de aquí, ¿no? Y como me pide el porcentaje, debería ver su respectiva imagen, ¿no? Y encontrar ese porcentaje. Entonces, ¿qué porcentaje tuvieron hasta $500? Como estamos hablando de frecuencias relativas acumuladas, directamente sería el valor que yo encuentre. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Primero encuentro la ecuación de la recta y luego con el valor de 500 verifico cuál sería la respectiva imagen. ¿Ya? Esa sería con la primera pregunta. Vamos a la siguiente. Voy a hacerle más chiquito para que se vea todo. ¿Ya? La siguiente nos dice, ¿cuál es el sueldo máximo de los hogares que pertenecen al 30% de hogares con menos ingresos? Entonces, aquí en este caso, ¿cuál es
¿cuál es la población de análisis? El 30% de hogares con menos ingresos. ¿Sí? Entonces, entre el 30% de los hogares con menos ingresos, debo verificar cuál es el sueldo máximo. Ya, entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces, tengo por acá, con este verde. 30%, ¿dónde estará aproximadamente? Por aquí, ¿no? Entonces, por aquí estaría más o menos el 30%. 30%. Entonces me voy para acá, hacia la izquierda, hago el corte con la respectiva recta. ¿Y qué me interesa? Me interesa la preimagen. Entonces, este valor es el que no conozco. ¿Sí? Y de todos los valores que están en este intervalo del 30%, necesito yo el máximo. Entonces, entre todos estos valores, necesito el máximo. Que, si nos damos cuenta, sería justo la preimagen de 30%. Entonces, justo va a ser la preimagen. El C nos dice, ¿cuál fue el porcentaje de hogares en la muestra que tuvieron ingresos entre 400 y $1,000? Entonces, algo parecido a lo que ya hicimos hace un momento en un ejercicio anterior. Entonces, lo que yo necesito es verificar dónde está 400. 400 va a estar en el primer intervalo. Mire, como ya saqué la ecuación de la recta anteriormente, entonces ya no tengo que volver a sacarle, ¿no? Entonces, miren, tengo por acá. Entonces, aquí sería el primer porcentaje, ¿no es cierto? Aquí le voy a poner A. ¿Ya? Entonces, este valor A, que será el de 400, ¿no? Y el de 1,000, que va a ser B. Entonces, el de 1,000 más o menos está por acá, ¿no? En el tercer intervalo. Entonces, sacaré yo este respectivo valor de aquí. Aquí sí tendré que sacar nuevamente la ecuación de esa recta para poderle calcular. Y voy a tener acá B. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Están pidiendo este porcentaje, ¿no? Que va a ser B menos A. Eso me piden en la parte C. Y la última, en la D. Me dicen qué porcentaje de hogares tuvieron ingresos mayores al promedio. Entonces, el promedio que nosotros habíamos calculado era de 566,38. Entonces, nos dice qué porcentajes tuvieron ingresos superiores al promedio. Entonces, el promedio era 566, que estaría aquí por el segundo intervalo. Por aquí estaría el 566. Aquí estaría X barra. Entonces, X barra, tengo aquí yo, que coincidiría en este punto aproximadamente, y voy a encontrar aquí este valor. Este valor que le voy a llamar C. Entonces, para poder responder esta última pregunta, ¿qué debería hacer? Al 100% restarle C. ¿No? Sí, porque es frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, me dice cuáles son los hogares que tuvieron ingresos mayores al promedio. Entonces, lo que me interesa es desde este valor de C que estoy calculando en adelante, ¿no? De allí en adelante me interesa este intervalo de aquí, me interesa. Este intervalo me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, así calcularía el literal D. ¿Tienen tal vez alguna inquietud, alguna pregunta sobre esta pequeña tarea? Les recuerdo, esta tarea no la debemos de entregar. Simplemente hagámosla en el cuaderno. Probablemente si le dejan ustedes una media página, está bien. Les va a alcanzar. Sí, entonces, hagamos esa pequeña tareita. Para que practiquen. Sí, y la próxima semana discutimos los resultados. Muy bien.
Muy bien. Entonces este ejercicio es bastante completo, tiene casi todo lo que hemos visto en clases anteriores. Así que háganle, hagámosle. Si no, no nos confiemos en que el profe va a hacer en la pantalla o que algún compañero ya lo hará. Tratemos de hacerlo por nuestra propia cuenta. Con la práctica todos vamos a agarrar ciertas destrezas y el momento de una evaluación se nos va a hacer fácil, que esa es la idea. Bien, no hay más preguntas, no hay preguntas respecto a este ejercicio, entonces vamos a avanzar. Habíamos visto la media aritmética como primera medida de tendencia central. Vamos a ver ahora la mediana. Entonces vamos a ver la mediana. Vamos un poquito. Vamos a ver dos. La mediana. Bien. ¿Qué característica tiene la mediana? La mediana es un valor que divide a mi muestra justo en la mitad. Entonces, a la izquierda del valor de la mediana, yo tengo el 50% de mis datos y al lado derecho de la mediana tengo el otro 50%. Entonces, esa es una característica de la mediana. Entonces, la mediana es un valor más céntrico que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Esa es la característica de la mediana. E igualmente, como vimos hace un momento con la media, también vamos a tener diferentes técnicas y diferentes formas de calcular de acuerdo al tipo de datos. Si es que son datos individuales, si son datos en una tabla de distribución de frecuencia simple o una tabla de distribución de frecuencias mediante intervalos. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero qué es lo que pasaría si es que yo tengo datos individuales. Datos individuales. Entonces, ¿qué pasa con los datos individuales? ¿Qué debo hacer? Primero, ordeno las n observaciones de menor a mayor. Entonces, ordeno las n observaciones de menor a mayor. ¿Sí? Siguiente, si n es impar, puedo tener esos dos casos. Si n es par o si n es impar. Entonces vamos a ver primero si n es impar. Si n es impar, la media es el valor n más 2, perdón, n más 1 sobre 2. Entonces, si n es impar, la media es el valor ubicado en la posición n más 1 sobre 2. Si n es par, entonces, si n es par, la mediana es el promedio entre n sobre 2 y n más 2
sobre 2. ¿Sí? Algo que hay que tener presente, voy a ponerle aquí como una notita, que el valor de la mediana puede o no pertenecer al conjunto de datos. Entonces, el valor de la mediana puede o no pertenecer al conjunto de datos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo trabajamos con los datos individuales? ¿Ya? Voy a tomar el mismo ejemplo de los 11 participantes, ¿no? De la edad de los 11 participantes. Voy a tomar exactamente el mismo ejemplo. Entonces, acá le voy a pegar. Ahí está. La edad de 11 participantes de un curso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Primero, ordenar, ¿no? Inge, Sí, dime. eh, ¿cuándo n es par, es la media o la mediana? Perdón, es la media. Aquí se me fue de más la NA. Es la media nomás. Ah, Gracias. ya. Gracias, Inge. Ah, no, a ver, espérate. Estaba bien. Es la mediana. No, no, arriba, en la Así, del impar. en las dos es mediana. Ah, ya. Gracias. La mediana. Me he comido esto. Ya. La mediana es el valor n más 1. Y si n es par, la mediana es el promedio entre n sobre 2 y n más 2. Bueno, entonces calculemos. Voy a calcular. Primero me decía que ordene. Entonces ordeno. Aquí mis datos, mis primeros datos son 19 4 veces. Luego tengo 20. 20 tengo 3 veces. Aquí está 1, 2, 3. Luego tengo valores de 21. 21 tengo dos valorcitos. Sería 21, 21. Y luego tengo 22 y 23 una vez cada uno. Entonces 22 y 23. ¿Sí? Bien, entonces como son impares, ¿no? Entonces como n yo tenía que es impar porque es igual a 11. ¿Sí? Entonces tengo que calcular n más 1 sobre 2. Esto me daría 12 sobre 2, que me da 6. Este 6 es el número de observación. Entonces, esta va a ser la sexta observación. ¿Cierto? Va a ser la sexta observación. Y en mis datos ordenados le busco. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y la sexta observación sería este valor de 20. Por lo tanto, la mediana que se le denomina con la M y la E, ¿sí? La mediana va a ser igual a 20. ¿Sí? 20 años. Miren, así de fácil calcularle. Veamos ahora si es que n es par. Entonces voy a hacer un segundo ejemplo. N par. Y voy a modificar el ejemplo anterior, ¿ya? Voy a ponerle ejemplo
anterior modificado. Entonces le voy a modificar ligeramente al ejercicio anterior y voy a tener otros datos. Entonces voy a ponerle aquí, una vez ya ordenados, voy a poner aquí datos ordenados. Voy a ponerle 19, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y 22 veces. 21, 2 veces. Y 22. Entonces ahí tengo 5, 10 datos. Entonces aquí tengo que n es igual a 10. Entonces aquí me piden que calcule dos valores, n sobre 2, que sería igual a 10 sobre 2, igual a 5, y que calcule también n más 2 sobre 2, que sería 12 sobre 2, que me da 6. Entonces, de estos dos valores que acabo de obtener, me dice que saque el promedio. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí los valores, ¿no? El primero sería el 19, ¿no? Este sería en la posición 5, ¿no? Este sería el n sobre 2. Y el n más 2 sobre 2 sería el 20. Entonces, por lo tanto, la mediana va a ser igual a 19 más 20 sobre 2, que sería 19,5 años. Entonces, a esto nos referíamos de que el valor de la mediana no necesariamente debe ser uno de los valores de mi muestra. ¿Sí? Entonces, como en este caso, nos dio 19,5. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo la mediana en una tabla de frecuencia simple? Entonces, para eso, si yo tengo una tabla de frecuencias simple. Ponemos aquí, tabla de frecuencias simple. Ya, en este caso, voy a hacerle una tablita de distribución de frecuencias del primer ejemplo. Entonces, del ejemplo anterior de 11 participantes. Entonces, yo tengo aquí X, mi variable. Tengo por acá mis diferentes valores, 19, 20, 21, 22, 23. Por acá tengo la frecuencia, que sería 4, 3, 2, 1 y 1. Tengo por acá la frecuencia relativa, 0.36, 0.27, 0.18, 0.09, 0.09. Tengo la frecuencia absoluta acumulada, 4, 7, 9, 10 y 11. Y la frecuencia relativa acumulada, 0.36,
0.63, 0.81, 0,9 y 1. Muy bien. ¿Qué es importante si yo quiero obtener los datos directamente de mi tabla de distribución de frecuencias? En primer lugar, miren, ver n. ¿Ya? Si n es impar, yo puedo obtener directamente los resultados. ¿Se acuerdan que previamente ya habíamos hecho el cálculo de n sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, habíamos nosotros dicho que la media va a ser igual a n más 1 sobre 2. Esto nos daba 12 dividido para 2, que nos daba 6, ¿sí? Que era la sexta observación. Entonces, si es que yo tengo un número impar, noten ustedes que es súper fácil encontrarle. Yo tengo la sexta observación. ¿Dónde estará la sexta observación? Mire, veámosle con la tabla, con la frecuencia absoluta acumulada. Yo tengo 4 veces el número 19. ¿Sí? 4 veces el 19. Y a partir del 19 yo tengo 3 veces el 20. Entonces, ¿dónde estará esa sexta observación? Estará justamente aquí, ¿no? En el medio. Aquí. Aquí está la sexta observación. ¿Ya? Entonces, como a partir de 4 observaciones ya cambia el valor a 20, entonces el valor de la mediana es 20. $20. ¿Cómo también lo podría haber visto desde el punto de vista de la frecuencia relativa acumulada? Noten ustedes que acá yo tengo el porcentaje acumulado. Y de acuerdo a la definición de mediana, ¿qué era lo que me decía la mediana? Que era justo el centro, de manera que al lado izquierdo tengo yo el 50% de observaciones y al lado derecho el otro 50%. Entonces, ¿qué es lo que deberé ver? ¿Dónde está el 50%? Y le vemos que está por aquí. ¿No? Entonces, el 50% está por ahí. Entonces, también ahí tendré yo la mediana. ¿De acuerdo? En el caso de que sea par, entonces ahí lógicamente el valor no va a ser el valor de alguno de mi muestra, ¿no es cierto? ¿Sí? No va a ser un valor de los que yo tenga en mi muestra. Entonces, en ese caso, si es que es par, deberé volver nuevamente al cálculo anterior, ¿no? Calcular n sobre 2 y n más 2 sobre 2 y sacar el promedio. Pero si es que son impares, noten ustedes que es bastante simple encontrarle. ¿De acuerdo? Y se nos pasó el tiempo volando. Bueno, chicos, para la parte de determinar la mediana en una distribución de frecuencias por intervalos, eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Porque es un cálculo que nos vamos a demorar un poquito y tal vez quede incompleto por hoy. Bien, entonces les agradezco a todos por haber asistido. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Y nos vemos la próxima clase. La próxima clase les enviaré ya un deber. ¿Sí? Un deber en el que utilicen todas estas herramientas que estamos viendo. Por eso no les he enviado, porque algunos de estos conceptos van a necesitar para resolver el deber. Bueno, entonces que les vaya muy bien. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, profe.